podamos hablar de una parte muy sensible de las mujeres, pero en la cual todos, absolutamente todos, nos encontramos involucrados. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, ustedes ya la conocen. ¿Cómo han estado? Cuéntenme si me están escuchando bien. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo has estado? Qué alegría verte por Súper aquí. bien, ya solucionamos el tema de... Ok, ok, ya veo que sí se dio la conexión directa, ¿verdad? Ajá, Ok, cuéntame si me ves bien, me escuchas bien. te escucho súper bien. Ok, dame un momento, por favor, yo cuadro algo. Estás Ay, tan muy linda, hermosa. gracias. No, tengo un frío impresionante porque estoy en Bogotá, estoy congeladísima. Y entonces justamente previo a este encuentro dije, ¿por qué siento tanto frío? O sea, ¿por qué mi cuerpo resiente tanto el frío? Y recordé que a mi mamá le pasa lo mismo. Entonces ahí están esas memorias, imagínate cómo estamos desconectadas. Pero me estoy tomando un tecito precisamente para que esto no sea más fuerte porque en realidad sí me da durísimo. Entonces como que mi energía baja un poquito y estoy intentando subirla al máximo para ese encuentro tan maravilloso. Ivette, qué rico estar contigo esta noche y crear esa sinergia para hablar de un tema, o sea, más que lindo, tan importante. Y yo quisiera preguntarte, cuando hablamos del útero, del linaje femenino, de tu ser femenino, con qué te conectas, qué emociones, qué sensaciones te llegan, qué ideas, qué memorias. Y así vamos saludando a todas las personas que se van conectando. Realmente no me había dado cuenta que este tema podía calar en tantas personas, en mujeres y hombres. Y qué lindo también especificarlo porque a veces cuando hablamos de temas femeninos y cuando hablamos específicamente del útero, es como si solamente convocáramos a las mujeres y en realidad este es un tema que nos une a hombres y a mujeres. Y pensaba que es tan importante para un hombre reconocer todo lo que pasa con esa naturaleza femenina, porque a veces dicen es que las mujeres jodemos mucho. Y lo voy a decir con la expresión como lo he escuchado. Entonces hay que decirles que no es que jodamos, es que tenemos unas memorias, es que nuestras hormonas hacen de las suyas, y entonces aquí tendríamos que hablar como de todo lo que acontece en el ser femenino, o sea, desde la naturaleza femenina. Así que más que transmitir información esta noche, es poder crear esa sinergia con todas las personas que se conectan, porque tu situación también es la mía. Somos una conectadas con todas las mujeres que tal vez asistan a este espacio, que luego lo vean en diferido, pero somos una con todas las mujeres del mundo. Y ahí es cuando digo, ¿por qué esta competencia? ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué esa falta de solidaridad? Y entonces estos espacios también nos invitan a recuperar esos espacios sanadores, les digo yo así, y son, es más, ni siquiera a recuperarlos. Yo creo que las mujeres tal vez no nos hemos sentado a construir eso tan bonito que ocurre alrededor del ser femenino. Obviamente ahorita se están moviendo muchas ideas, retiros, cursos, talleres, como que estamos entrando en más conciencia de que definitivamente necesitamos sanar en comunidad.
Así que este espacio es maravilloso y perfecto para que traigamos todo el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, porque seguramente no solamente lo que yo pueda transmitir o lo que tú puedas transmitir, es todas las historias que están aquí condensadas en las mujeres y en los hombres que también se hacen presentes. Así que les damos una cálida bienvenida a ti, Ivette, un saludo muy, muy especial, porque tú también permitiste este encuentro de almas. Así que todo es perfecto y maravilloso como nos vaya llegando. Y me encanta porque nos van saludando y entonces eso también permite entender que realmente hay una acogida, que hay una necesidad de hacer conciencia, de sanar y sobre todo de formar una unidad. Creo que ese es el tema principal también de esta noche y es ayudar a elevar nuestra vibración, todo el potencial que tenemos como mujeres. Y esto no se trata como de, digamos, de ese feminismo y de esa lucha de la mujer por ser reconocida, por ser valorada, porque a veces también cae como en un tema de una guerra constante entre las mujeres y como esa competencia de tengo que superar al hombre, tengo que ser mejor que el hombre, tengo que poder demostrarlo. Y no se trata de eso, se trata precisamente que nuestra naturaleza femenina podamos conectar con el placer, con la alegría, con todo eso que nos conecta desde nuestra feminidad, obviamente reconociendo también una parte que es difícil y es un poco lo que vamos a abordar en este encuentro. Así que bienvenidos, bienvenidas todas las personas que se están conectando. Las saludamos así muy cálidamente, aunque yo tenga muchísimo frío. ¿Tú cómo estás, Ivette? ¿Cómo está tu temperatura? Yo estoy caliente aquí con ventilador porque el clima acá está, llueve, pero hace mucho calor, entonces hay bastante calor. Te voy a Por transmitir un favor, poco de mi calor para que tú te calientes, tú me transmites frío. por favor, te lo agradezco enormemente porque en serio que tengo muchísimo frío. Pero bueno, entremos en calor y ve. Entremos en calor y te hacía esta pregunta. Cuando tú piensas en útero, ¿qué te llega? Para mí es muy importante cómo nos conectamos con las sensaciones. Es decir, frente a ciertos sucesos, frente a ciertas preguntas, como en este caso, ¿qué te llega? ¿Cómo tu cuerpo se comunica contigo? Porque fíjate que hay unas memorias incluso de dolor asociadas a ciertas palabras. Y creo que el objetivo de este espacio es ante todo resignificar lo que es el útero, lo que es la feminidad y lo que significa todo el linaje femenino del cual venimos, de todas estas historias, que unas son tan lindas, otras no tanto, pero todo como ha sucedido es perfecto, así lo entendemos, pero hoy precisamente es como cambiar el sentido. Y esto lo hacemos simplemente cuando podemos reconocer y hacer conciencia que tal vez algo no está bien, o que estamos repitiendo las mismas historias, o que hay un tema de enfermedad, o que hay un tema en que no puedo tomar a la pareja. Es decir, no me siento bien en el mundo. Y no importa qué edad tengamos, uno pensaría que a los 40, a los 50 la vida está resuelta. Y no es así. La vida todos los días, hasta el último momento, nos invitará a cambiar de posición, a transformar nuestra mirada, a hacer conciencia. Y creo que el objetivo ante todo es que podemos transformar esta noche, desde donde nos tenemos que mover y cómo nuestro observador tiene que cambiar a una historia que aceptamos, que integramos con todo el amor, con todo lo que ha significado, pero que ahorita nos podemos parar con más conciencia a decir, esto tal vez yo no lo decidí. Y como dice el libro y la serie, este dolor no es mío. Entonces, ¿con quién tengo que conectar para sanarlo? Si tienes la respuesta a la pregunta, sería maravilloso. Y si todas las personas que se están conectando también pueden hacer el mismo ejercicio, hagámoslo como en un momento meditativo, como si pudiéramos cerrar nuestros ojos y conectar con esa esencia, con ese lugar tan lindo llamado útero, donde se desarrolla la vida. Entonces, a ti y a todas las personas que están llegando y seguramente a las que van a ver esa transmisión en diferido, ¿con qué se conectan? ¿Qué memorias, qué recuerdos, qué situaciones están llegando en este momento? Entonces de pronto podemos sentir
alegría, tranquilidad, paz, o de pronto podemos sentir que algo no estuvo tan bien, que fue difícil y doloroso, que tal vez mamá estaba atravesando unas situaciones bien complicadas por las que no pudo tener un parto tranquilo, un periodo de gestación en total normalidad, porque tal vez no estaba en las condiciones óptimas, porque tal vez no era su momento, porque tal vez era una mamá muy joven, una mujer muy joven, o una mujer demasiado adulta, o porque sencillamente papá no estaba totalmente disponible para ella, o porque simplemente mamá también trajo a su memoria todos los recuerdos de su abuela, de su bisabuela, y de ahí en adelante todas las generaciones que están atrás. Así que con este ejercicio es muy importante empezar, porque siento que a veces ni siquiera sabemos todo lo que está en nuestra biología y cómo funciona y cómo nos conectamos. Como por ejemplo nuestro útero se conecta con el cerebro. Y desde ahí sucede algo tan maravilloso como desarrollar una vida. Y es un momento tan lindo y tan especial, pero a veces también es traumático. Y es lo que precisamente hoy venimos a sanar, sobre todo a sanar. Y creo que la palabra tiene que ser esa forma de motivar ante todo a reconocer que hay algo que yo tengo que ver en mi familia, en mi linaje femenino, en esa historia que pasó con mi mamá. Entonces dice Carl Jung que quienes miran afuera sueñan y quienes miran adentro despiertan. Así que la invitación para que todos miremos adentro. Señorita Ivette, cuéntame qué te genera este primer momento de conectar con el útero. Bueno, yo me sentí muy emocionada, pero después me empezó un dolor de garganta y en el pecho una presión. Sentí un poco de miedo. Era una mezcla entre felicidad, miedo, dolor de garganta, como si ese momento fuera muy especial, muy importante, pero me diera miedo expresarlo, darlo a conocer, y también esa presión en el pecho de ¿y ahora qué voy a hacer? Eso fue lo que me generó, pero también mucha ternura y mucho amor, es una Exacto, mezcla de todo. Hasta me dolió eso la te iba a cabeza. decir, cuando yo hago ese ejercicio, entonces me llegan emociones encontradas, como son los contrastes de lo lindo, lo mágico, lo especial, pero también esa parte difícil, porque tenemos que hablarlo, y eso es importante ponerlo en contexto. Realmente hablar de memorias uterinas no es que esté tan fundamentado desde la bibliografía, desde del material, digamos, de lectura o la construcción misma que se haya hecho al respecto. Y aquí yo tengo que confesarles que para mí es un tema recientemente nuevo, que llegué a él también de manera muy intuitiva, así como lo he relacionado con la sexualidad, porque llega un punto en la vida en que tú dices como que hago una lista, un chequeo, ¿sí? Y ya voy descartando ciertos puntos y digo, esto ya está, pero esta parte no, ¿sí? Entonces, a mí por lo menos en terapia siempre me gusta que todo sea breve, que sea rápido, que sea muy práctico. Y yo siento que hay algo importante que hacer como terapeutas y la manera como podemos ayudar a transformar a otras personas. Y es ir a la raíz, porque ahí está toda la información. Están todas las memorias que han sido transmitidas de generación en generación. Somos la suma de 7 generaciones anteriores. O sea, esto es bastante importante considerarlo, porque a veces cuando sentimos que hay una situación que realmente no es mía, un tema, por ejemplo, de una enfermedad, de por qué no me queda fácil tomar a mi pareja, por qué no puedo ser exitoso, pero además me doy cuenta que esto ha pasado en toda la familia. Entonces llega un punto en que ya uno dice como basta, esto ya tiene que cortar aquí. Esto aquí ya hay que hacer algo para transformar esa historia familiar. Entonces, hablar de las memorias uterinas es precisamente
poder primero reconocer y hacer conciencia de eso que estoy repitiendo, de eso que estoy viviendo y que no es tan cómodo, que me duele, que me genera molestia. Porque cuando hablamos que es posible vivir en plenitud, en bienestar, en abundancia, sí es posible. Sí es posible, estamos conectados a la fuente divina, donde todas nuestras necesidades están resueltas. Pero también tenemos que reconocer que nuestro plan de alma, desde nuestro plan de alma, escogió a la mamá y escogió al papá con los cuales venimos a tomar un aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, este encuentro es sobre todo para las personas que están en este momento reconociendo que hay algo que no les está permitiendo conectar con esa felicidad o con esa plenitud. Así que si aquí hay alguien que dice, no, yo estoy perfecto, en mi vida todo es maravilloso, yo le diría, pues no es necesario que se quede, al menos también para confirmar, wow, sí, estoy perfecto, todo está bien en mi vida, porque no es necesario buscar, es decir, alguien diría, no, venga, yo miro a ver qué problema hay en mi familia. No, o sea, no tiene que ser así. Esto es sencillamente para las personas que todavía estamos como en esa búsqueda, en esa transformación, en eso que nos mueve también a mirar hacia adentro, porque realmente la salida tiene que ser así. Entonces, desde ahí es poder comunicar un mensaje de mucha tranquilidad también y de mucho amor. Y es poder entre todas y entre todos los que estemos ahí conectados, llevar mucha luz al útero. Fíjate que hablar del útero, por lo menos en mi caso, cuando lo hago, es conectarme directamente con mamá. Y entonces también viene una pregunta importante. ¿Quién es mamá para ti? Para muchas personas, esta relación con mamá no ha sido fácil. Ha sido una relación de mucha fricción, de no reconocimiento, de no aceptación, porque mamá por alguna razón no estuvo disponible, porque mamá por alguna razón rechazó desde el vientre a su hijo o lo abandonó. Y no estamos para juzgar o criticar estas situaciones. Estamos precisamente para poder llevar luz, para poder transformar las memorias, para poderlo mirar con amor y decir, ahora que veo y reconozco esto que pasó, yo me hago cargo, yo tomo mis propias decisiones y me reconcilio con esta situación, precisamente para poder ir y tomar de la vida lo que me corresponde. Entonces, Ivette, Es algo que me gusta y es que, por ejemplo, cuando se piensa de útero, los hombres dirán, pero yo no tengo útero, ¿qué vendría a hacer yo acá? Y también muchas mujeres que de pronto no quieren tener hijos o no tienen hijos, pues también pensarían qué sentido tiene. Y también aquellas que dicen, bueno, ya no tengo útero, pues como que qué cabida tendría yo en este proceso. Y entonces cuando tú mencionas y resaltas la importancia de todas las memorias que el útero lleva, porque pues allí fuimos gestados, nuestra vida fue gestada, pues hay todo un proceso. Y el amor por la mamá también hay que tenerlo en cuenta. En procesos terapéuticos las personas me dicen, pero es que yo no he conocido a mi mamá, ¿qué sentido tiene sanar algo que no tengo? Yo para eso tuve una otra persona que ocupa ese cargo, una madre de crianza, etcétera. Y pues lo que tú dices, no venimos a juzgar, sino precisamente a sanar todo eso que hay allí guardado y oculto y de lo cual a veces ni siquiera somos conscientes, pero que en este momento, cuando nos damos la apertura y la posibilidad de conocer algo más allá, vamos a poder entender alguna de las situaciones que puede estar involucrándose o que puede estar afectando nuestra condición o lo que nosotros en realidad deseamos. Así es. Entonces aquí tendríamos que empezar primero por definir qué es el útero, ¿sí? Porque a veces de verdad ni siquiera sabemos cómo funcionan todas las partes de nuestro organismo, como que se nos olvida, porque esto lo vimos en octavo de bachillerato, ¿no? Toda la parte de biología. Entonces, cuando hablamos del útero, conocido como esa matriz, ¿sí? Como ese órgano del sistema reproductor, donde sucede algo perfecto y maravilloso. Y es que allí se gesta la vida. Pero hay algo importante que considerar aquí. Y lo vamos a poner, digamos, en tu caso. Tu abuela
estaba en el 5.º semestre de embarazo de tu mamá. Es decir, que en ese momento tu mamá ya tenía la célula precursora al óvulo con el cual te ibas a desarrollar. Y esto, Esta y esto preciosura. es asombroso. Entonces, venimos precisamente de una mamá, pero esa mamá estaba en el útero de su abuela y luego la bisabuela y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de esas memorias uterinas, son los registros de información compartida por los úteros de todo el linaje femenino, de una familia en particular. Pero también tenemos que reconocer que esto sucede a nivel de humanidad. O sea, cuando hablamos del gran sistema, estamos hablando aquí de un sistema familiar, pero también tendremos que reconocer ese gran sistema que es el sistema de la humanidad. Y tendríamos entonces aquí que hablar del arquetipo de Eva. O sea, cuando hablamos de Eva, ¿qué podemos evocar? Hay una sensación ahí o más que sensación, es una idea que se ha construido de pecado, ¿sí? Se dice que somos hijos del pecado. Entonces aquí hay un tema de desobediencia, hay un tema también de alguna manera de sumisión, hay un tema de vergüenza, y así podríamos enumerar todas esas memorias que traemos las mujeres. Y es muy difícil desde ahí poder elevar nuestro espíritu femenino. Es decir, muchas situaciones que vivimos, por eso decimos, no son nuestras. Esto es heredado, esto viene de la familia. Y aquí hay que hacer mucho hincapié en que no estamos para juzgar a mamá. Y lo tengo que decir así porque cuando acompaño a muchas mujeres y se presenta una situación especial, y es que esto de verdad trae mucha información. Cuando mamá queda en embarazo, cuando se consigue un hijo, más bien, ya hay una información. ¿Para qué quieres traer ese hijo al mundo? Consciente e inconscientemente, ¿sí? Entonces, eso también está muy relacionado con el proyecto sentido. Hay hijos que vienen al mundo para ser el bastoncito en la vejez de sus padres. Consciente e inconscientemente, esto se hizo así. Vamos a poner el caso de una mujer en particular, incluso que lo he escuchado mucho. Yo no quiero tener una relación de pareja, no me quiero casar, pero no me voy a quedar sola. Yo al menos quiero tener un hijo que sea mi compañía, ¿sí? Entonces ahí ya hay una intención, hay una información para ese hijo. Tú vas a venir a ser mi compañero porque yo no voy a estar sola, ¿sí? Digamos en el caso de la mujer específicamente. Entonces hay una relación tan estrecha entre esa mamá y ese hijo, que ese hijo no está disponible para tomar a una pareja, es que ya está comprometido con mamá, ¿sí? Entonces cuando tenemos, pero así hay muchísimos casos, ¿no? Como por ejemplo el hijo que viene a ser el hijo pegamento, el hijo salvador de la pareja, porque la pareja tiene muchísimos problemas, entonces asume que si tienen un hijo, pues el hijo va a ayudar a mejorar y a estabilizar la relación, ¿sí? Entonces fíjate y fíjense desde aquí toda la información que hay. Para ayudar a esta persona a que pueda salir, como digamos todavía no ha podido romper ese cordón umbilical, esa relación tan estrecha con mamá, que incluso para muchas personas hay una idea de no puedo dejar solos a mis padres. Están en una edad muy adulta, están un poco enfermos. Y es decir, aquí podrían llegar todas las excusas por las cuales ese hijo se tiene que quedar con su mamá o incluso con su papá, porque a veces están los dos. Entonces decirle a la persona, mira, tú tienes que hacer tu vida, tienes que llevar tu proyecto de vida, tienes que salir de ese fuero materno. Eso es una situación como de, me está invitando a traicionar a mi mamá y a mi papá. O sea, usted no quiere que yo los honre, que yo los valore. Y aquí hay un ejercicio en el que tenemos que llevar a la persona a que entienda, y tú sabes que esto lo vemos en constelaciones familiares, es que honrar a mamá y a papá es hacerlo diferente. Es que tú puedes ir al mundo y tomar lo que te corresponde. Entonces, desde aquí hay una situación también, esa tendencia a ser fieles al sistema familiar. Y pues es que la familia, el sistema familiar como tal, cumple
una característica, una función de homeostasis. Es decir, hay que mantener el equilibrio y la estabilidad de la familia. Por eso es que también es muy difícil ir a hacerlo diferente, porque si yo lo hago diferente, tiendo a ser excluido. Es decir, si yo no cumplo las normas de ese sistema, de ese clan, de ese grupo, me van a mirar mal, me van a rechazar, me van a sacar. ¿Sí? Entonces, ahí está la dificultad más grande, precisamente para poder hacer algo diferente a como lo ha hecho el sistema familiar. Y aquí tenemos que decir, no lo vamos a hacer mejor porque es invalidar lo que ellos ya hicieron. Digamos, todas estas mujeres, incluso también los hombres, porque si bien es cierto que estamos conectados con esas memorias de dolor, esas situaciones que fueron difíciles, complejas, también han permitido algo importantísimo, y es que desarrollemos un carácter, una personalidad, una resiliencia. Es que el dolor también es el maestro para decir, esto tiene que cambiarse, eso se tiene que transformar. Y el mensaje esta noche precisamente es, no te puedes conformar y normalizar una situación que por tantos años ha sido tan difícil de llevar. Y hablo, por ejemplo, de una enfermedad. Hablo, por ejemplo, de esa situación en la que las mujeres y los hombres también no han podido ser exitosos porque esa relación de pareja no ha prosperado. Es decir, en lo que cada uno esté trabajando. Y entonces muchas personas lo que hacen es acostumbrarse a esa situación que no es cómoda, pero sencillamente como que se rinden también al sistema familiar. Entonces hay una idea de, pues en mi casa y en mi familia siempre ha sido así, y como que lo ven tan normal, pues ninguna relación ha funcionado. O sea, ¿qué pasa si la mía no funciona? ¿Sí? O como he escuchado a muchos hombres, yo tomo trago porque en mi casa, todo, en mi familia todos son alcohólicos, ¿sí? Entonces lo llevan con orgullo porque hace parte de esa lealtad familiar. Entonces, cuando hablamos también de memorias uterinas, es precisamente hacer un reconocimiento y una conciencia de qué es eso que en mi familia se ha repetido, cuáles son esas situaciones de dolor que se han mantenido a lo largo del tiempo y de la historia y que de alguna manera en este momento que se está construyendo una nueva humanidad, también nos está invitando como a ser muy conscientes como de cuál es nuestro papel y cuál es el papel de la mujer en la sociedad y también del hombre. De manera que pues todo esto nos invita simplemente a hacer un reconocimiento en primer lugar, a tomar conciencia, porque yo no puedo transformar aquello que no veo y no puedo sanar lo que yo no hago consciente. Entonces, estas situaciones tienen que salir a la luz para que desde ahí yo pueda tomar también unas decisiones importantes hacia dónde me quiero mover, cómo quiero mirar de aquí en adelante mi vida. Pero sobre todo hay algo muy, muy especial. Y es que cuando yo sano, también ayuda a sanar a todo mi linaje familiar, a los que estuvieron antes. Pero también va a tener un impacto muy importante en los que vienen después. A veces como madre digo, yo no soy tan buena mamá, como que me falta cumplir con muchos requisitos. Pero digamos que mi mensaje también, y lo he dejado así muy, muy claro en mi familia, es todo esto que estoy haciendo por mí, sé que va a tener un impacto tan importante en mi hija, que ella va a poder hacer o emprender otro viaje desde otras memorias como más bonitas, más tranquilas, más sanas. Obviamente que no voy a poder hacer todo el trabajo sola, a ella le tocará también una parte, le corresponderá una parte, pero lo que quiero que entendamos es la secuencia que se vive en una familia, es decir, cómo puedo cambiar y transformar estas memorias desde una posición muy consciente y también desde la acción. Hace poco me llegó una pareja conmigo, estaban en unas situaciones de pareja muy complicadas. Entonces, esta pareja es cristiana y lo digo con todo el respeto y con todo el amor, pero me dicen, mire, la verdad fue muy difícil tomar esta decisión porque el pastor nos dijo, busquen a Dios si quieren resolver esta situación. Entonces yo pensaba, pobrecito Dios resolviéndole los problemas a tanta gente. Es que incluso para conectar con Dios se necesita despertar el cerebro. Y despertar el cerebro es entonces, ¿de qué me tengo que hacer cargo?
¿sí? Y estas historias no van a cambiar si definitivamente yo me doy cuenta o reconozco que no puedo continuar en la misma línea, que no puedo normalizar las situaciones que por tanto tiempo se han construido, se han tejido a nivel familiar. Así que, Ivette, señora, Con respecto a nos hicieron una pregunta y es, bueno, ya hemos hablado un poco de las manifestaciones de las situaciones, pero nos preguntan cuáles serían las principales manifestaciones emocionales y espirituales de problemas uterinos. ¿Qué podrías decir al ¿cuáles serían respecto? las principales emociones, emociones y algo de espiritual? No te escuché bien a lo último. Las principales manifestaciones emocionales y espirituales de Ok, problemas uterinos. entonces aquí hay que hablar de algo súper importante, y no sé si tú has escuchado hablar de Bruce Lipton, que habla de la biología celular, de la memoria celular, y él dice algo muy importante, y es que la madre está transmitiendo todas sus emociones, todo lo que está pasando con ella, incluso si durante el proceso de gestación la mamá está muy estresada, está generando mucho cortisol, ese cortisol viaja por todo el torrente sanguíneo y atraviesa el plasma. Es decir, que llega directo al bebé y está recibiendo toda esta información. Y por eso hablábamos también cuando íbamos a hacer este live, este encuentro del paraíso perdido. Es decir, todo lo que está pasando en el útero de mamá y que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Es que hay una tendencia a ocultar muchas historias porque da vergüenza, porque ¿cómo le voy a decir a mi hijo que él no fue planeado, que incluso yo no lo quería tener porque no estaba en mi mejor momento? Es decir, que esto realmente no se cuenta. Y por eso yo les decía que intuitivamente llegué a tocar todos estos temas, porque en este proceso que nosotros emprendemos como terapeutas, que ante todo tenemos que hacer un ejercicio muy personal de sanación, entonces nos damos cuenta que hay muchas cosas que todavía como que no se resuelven. Y en mi caso, por ejemplo, y lo voy a hablar así muy abriendo mi corazón, eh, tenía un tema de ser invisible. Esto es muy fuerte y sé que le pasa a muchas personas. Para mí, ser visible era un tema de vida o muerte, así, tal cual, a ese extremo. Entonces decía, pero yo tengo ganas de mostrarme, tengo herramientas tal vez para llegar con la gente. Es decir, tengo una cantidad de proyectos lindos que podrían ser de alto impacto, pero yo prefiero quedarme aquí guardadita, que nadie me vea, porque es mi zona cómoda. Entonces dije, ¿esto con qué tiene que ver? O sea, ¿a qué obedece? ¿De cuándo aquí yo pude desarrollar esta manera, digamos así, tan temerosa de no poder salir al mundo porque me sentía en riesgo, me sentía atacada de alguna manera? Entonces ahí fue cuando empecé a conectar con el útero de mi mamá y sentí que en su proceso de gestación algo pasó con ella. Y hay un tema de vergüenza para mi mamá, muy importante, porque mi mamá queda en embarazo a una edad muy adulta. Entonces fueron todas las críticas, señalamientos, como una mujer con tantos años después de tener tantos hijos, porque somos una familia paisa. Y para mi mamá, el tema de quedar en embarazo tuvo que ser absolutamente complicado, de cómo va a llegar este niño yo a mi edad. Es decir, yo siento que ella en su proceso de gestación quería guardarme ahí, contenerme de alguna manera, incluso que de alguna forma eh, ella evitaba ser vista durante el embarazo. Entonces, imagínate toda esa información tan importante, pero mi mamá, porque es un ser absolutamente amoroso, jamás me iba a contar esto. Es decir, cuando yo le digo, le pregunto, bueno, ¿y qué pasó cuando quedó en embarazo? ¿Cómo se sintió? No, muy lindo, pues todo es perfecto, o sea, ¿cómo vamos a decir lo contrario? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de este proceso de gestación, hablamos
de todos esos sentimientos, emociones, pensamientos que se transmiten, que la mamá le transmite a su bebé. Y desde ahí ya se empieza a consolidar también una historia para lo que va a ser este niño en adelante, ¿sí? Entonces, no sé si respondo bien a la pregunta que nos hicieron. Y para cada uno la historia es muy particular. Para cada uno la historia es diferente. Puede ser que alguien venga de una mamá que se sentó con su pareja, con papá, a hacer toda la planeación de cuándo querían que llegara su primer hijo, por ejemplo, de hacer todos los exámenes, es decir, de preparar todo en su vientre también a nivel reproductor para la llegada de este bebé. Y desde ahí, pues la transmisión de amor, de tranquilidad, de paz, se tiene que sentir en todos los espacios, ¿sí? En ese sentido, entonces, para cada uno hay una conexión muy diferente y especial con el útero de mamá. ¿Ibas a decirme algo? Es que Y sí, que eso que estás diciendo es muy importante porque, o sea, con esto que tú nos compartes, nos muestra la trascendencia del todo lo que ocurre en el útero para nuestra vida, ¿sí? Y cómo no solamente se dan las heridas de la infancia, sino desde el mismo momento de nuestra concepción empezamos a recibir una cantidad de información que en cierta medida da una, digamos que una parte o aporta a nuestro proceso de vida, pero que también puede ser transformado si nosotros y nosotras decidimos sanar de manera voluntaria y con mucha disposición. Aquí con respecto a lo que tú estabas mencionando, hicieron una pregunta y es, ¿por qué la herida de humillación está relacionada solo con la línea materna? digamos que no necesariamente tiene que estar relacionada con la línea materna y eso también es importante reconocerlo, porque a veces también como que responsabilizamos a mamá de todo lo que traemos. Y pues recordemos que somos 50% mamá y 50% papá. Es decir, cada uno aportó igual cromosomas para que pudiéramos llegar nosotros, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer este reconocimiento de qué información también transmitió papá al momento de la concepción. Fíjense que hablando de Bruce Lipton, precisamente eso tiene un impacto tan importante que incluso antes, mucho antes de la concepción, ya había un pensamiento, ya había algo que esa mamá y ese papá estaban sintiendo y transmitiendo, porque recordemos que toda esta información se queda grabada en nuestra biología, en nuestras células, y es lo que en adelante se va a transmitir, ¿sí? Pero en estos casos y en esas preguntas puntuales, a mí no me gusta generalizarlo porque hay una historia particular y puntual de lo que pasó allí en la relación con mamá, ¿sí? Pero claramente, si hablamos desde el linaje materno y haciendo este reconocimiento de estuvimos en el vientre de nuestra madre, de nuestra abuela, nuestra bisabuela, entonces es entender todas esas memorias que quedaron en el útero, ¿sí? Que es muy importante ahí. Y por eso decíamos, esto no solamente tiene que ver con las mujeres, es que los hombres también se desarrollaron ahí, ¿sí? Entonces, en este caso, es muy importante que cada uno pueda reconocer su historia. Y digamos que aquí el ejercicio importante es poder hablar un poco eh, con mamá. A veces mamá no lo quiere contar, pero hay alguien cercano. A veces las fotos, las fotografías, a veces hay situaciones que cuando nosotros queremos buscar en el árbol familiar, es decir, cuando estamos tan interesados en sanar, entonces todo confabula a nuestro favor y empieza a llegar la información de todas partes, ¿sí? Pero aquí tampoco podemos dar nada, o sea, hay que dar sentado que esto es así como tal, no necesariamente, o sea, como que no me gusta a mí generar digamos, esos polos, sesgar la información, porque me doy cuenta que en terapia, por ejemplo, pasan muchas situaciones que uno no se lo espera. Es decir, podemos pensar, y como lo hablamos en constelaciones familiares, el tema de la abundancia tiene que ver con mamá, pero puede ser que mi relación esté perfecta con ella, entonces, ¿por qué la abundancia no está fluyendo? ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que mirar en la historia
de cada uno, ir hacia el interior para poder, digamos, escudriñar y develar todo lo que allí está pasando. Pero, ¿ibas a decir algo? Que eso que estás diciendo se relaciona con otra pregunta que hicieron y es, ¿cómo hacemos para no juzgarlas? Porque, o sea, la idea de ahorita no es que ahora, tú lo mencionabas muy bien, es, si, no, si nos sentimos muy bien como estamos, pues no hay que escudriñar nada, porque ¿para qué despertar cosas que no son necesarias despertar en este momento? Pero si iniciamos ese proceso de sanación, si sabemos que nuestra madre nos abandonó, si sabemos que de pronto ese embarazo no fue deseado, que quizá nuestro padre le dijo a nuestra mamá que nos abortara, que nuestra madre fue abandonada, humillada, o que ella misma decidió ocultarnos, bueno, cualquier situación que se haya presentado, ¿cómo hacemos para no juzgarla, para no criticarla y para iniciar ese proceso de sanación con ella? Qué linda esta pregunta, porque de todas maneras mamá lastima. Lastimosamente hay que verlo así. Es decir, con todo el amor que yo siempre digo, con el que ellas y nosotras hacemos la tarea, ¿sí? Bueno, hablando de las mamás también que, digamos, porque hay que reconocer que hay unas mamás que realmente se dedicaron, voy a decirlo así, aunque eso pueda sonar duro, pero es que también he conocido esos casos, a ser malas, a encuadrar muy bien en ese perfil narcisista, ¿sí? Y psicópata incluso. Entonces, a veces por exceso o por defecto, mamá lastima. Pero es que mamá también tiene unas situaciones no resueltas con ella. Entonces yo le contaba a una persona en estos días, por ejemplo, si alguien me ve a mí y conoce toda mi historia, me dice, pero tu vida siempre ha sido perfecta, porque además yo he sido muy consentida, fui la última hija, después de tantos, y después de, mi hermana me lleva, la que me sigue me lleva 10 años, entonces llegué con tanto amor, digamos que a mí me recibió mi familia, pero también la cuadra, la comunidad, es decir, mucha gente llegó también como a acompañar a mi mamá y yo creo que fue parte como de su pedido, porque es la manera como estamos conectadas espiritualmente y yo lo siento así, la espiritualidad que yo desarrollo le tengo de mi mamá, porque seguramente en ese embarazo que pudo ser difícil y además riesgoso, es que tener un hijo después de tantos hijos y un útero que yo lo he sentido cansado y agotado, porque yo me he sentido muchas veces así. Entonces digo, wow, y mucha gente me dice, pero no parecía que tuviera algo como por sanar, como algún trauma, como que fue tan consentida, entonces, ¿cuál fue el problema? Entonces, ahí es donde está la situación. A mamá algo le pasó durante su embarazo y yo les compartía. A mi mamá le dio vergüenza y ahorita la entiendo. En algún momento fue difícil para mí aceptar que mi mamá tenía una edad tan avanzada. Es que incluso en el colegio me decían, es tu abuelita, no es tu mamá. Y en algún momento yo dejé de llamarla mamá, incluso ni sabía cómo llamarle. Yo decía, pues abuelita tampoco es mi abuelita. Entonces, esta historia, por ejemplo, podría no ser tan difícil. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los traumas, alguien lo puede relacionar con un acontecimiento tan difícil como, por ejemplo, el tema del holocausto, como, por ejemplo, el tema de guerras, de violaciones, de abusos. Pero estamos hablando de traumas que se generan también por alguna situación que mamá no pudo resolver. Sí, esa situación que fue, digamos, difícil de gestionar para ella. Algo, por ejemplo, tan importante para mí, de no me puedo mostrar, pues para mí sí es un trauma, porque que yo vaya en el carro y tenga que subir los vidrios porque no quiero que me vean, o bajo las persianas porque es mi manera, es mi lugar seguro y protegido, pues claro que genera un trauma. Es decir, yo no puedo ir tranquila por la vida porque siempre tengo la tendencia a esconderme y a guardarme, ¿sí? Entonces, en este tema, por ejemplo, de qué me transmitió mamá, y podría incluso, porque en algún momento sí me quejé, y le dije, Dios, hubieras podido enviar una mamá o escoger una mamá más joven, que me hubiera entendido, que hubiera comprendido mis situaciones, porque
prácticamente esa fue una situación muy difícil. Por su edad adulta y como toda esa brecha transgeneracional, mi mamá tenía una manera muy especial y particular de educarme. Y esto hacía que yo fuera diferente con muchos niños de mi edad. Eso también me generaba un trauma, es decir, yo era la niña diferente, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo hago como toda esta situación de pelea y pataleta, pero empiezo todo este proceso y aprendí y entendí que yo escogí a mi mamá para algo que tenía que venir a trabajar y a sanar. Entonces ahorita simplemente lo puedo ver con tanto amor, con tanta generosidad y sobre todo con mucha empatía. Fíjate que hay una situación muy dura que generalmente hacemos con todas las personas y es juzgar, ¿sí? Y es de pronto criticar y señalar, pero ¿cómo se te ocurre haber hecho? Entonces, estos espacios precisamente nos invitan a reconocernos como esas mujeres sensibles, como esas mujeres que también nos podemos equivocar, que tenemos situaciones que nos duelen, y esos espacios me parecen tan perfectos que ojalá pudiéramos escuchar aquí a muchas mujeres y ver, y si hay hombres también, porque me parece que el lenguaje construye una realidad. Tú hablas de la situación que te atormenta, que te preocupa, que te inquieta, y esto empieza a cambiar, se empieza a transformar la energía, es decir, lo sacas de dentro, y entonces permites que esto aflore y que de alguna manera se transite mejor si se trata de un trauma, de un conflicto, de una herida. Y desde constelaciones familiares reconocemos que nosotros somos los pequeños, que mamá y papá son los grandes, que ellos hicieron algo supremamente importante, que fue darnos la vida. A veces no reconocemos esto tan importante y tan lindo. Es que también hicieron un sacrificio, para mí un acto de amor. O sea, concebir un hijo no es una tarea tan sencilla. Algunas mamás incluso se arrepienten o toman la decisión de simplemente no lo quiero tomar, no lo quiero tener. Y yo bendigo y honro la vida de esas mujeres, porque esa decisión tampoco fue fácil. Y es una decisión por la cual ahorita está en un proceso también de sanación, porque llega un sentimiento de culpa, un sentimiento de me siento juzgada, me siento mal, siento que le hice daño a alguien que simplemente quería llegar a este mundo. Es decir, ahí hay una información bien interesante. Entonces, en ese sentido, es reconocer que mamá tal vez no estaba atravesando una situación tan fácil, tan sencilla, y por eso tomó ciertas decisiones o tuvo ciertas maneras de educarme, de formarme y acompañarme. Y yo no estoy aquí para juzgarla, estoy simplemente para integrarla a mi vida porque es importantísimo esa integración y esa toma de los padres. Y en ese sentido, pues también volvemos al mismo punto. Para cada uno es muy diferente la relación con mamá. Para alguien es muy fácil entender que su mamá le dio la vida y que por lo tanto la tiene que reconocer como tal. Pero hay personas que sencillamente no pueden, y lo vamos a decir así, no pueden perdonar una situación de rechazo, de abandono o simplemente de situaciones que fueron sucediendo a lo largo de la relación y de la crianza y en la que todavía se siguen comunicando con mamá desde la rabia, el rencor y el resentimiento. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar que nos corresponde Has como dicho, hijos y como los pequeños, simplemente vemos la grandeza y vemos como quién es mamá y papá y qué fue lo que me dieron. En adelante, lo que me hubieran podido aportar es valor agregado y está perfecto. O sea, esto de decir está perfecto es difícil, pero realmente trae un propósito de por qué mi mamá actúa así o por qué mi papá actúa así. fíjate que esto es muy hermoso porque tampoco se trata de presionarnos, o sea, si de verdad no nos nace, no sentimos que sea el momento de poder reconciliarnos con nuestra madre, pues hay que darle también tiempo al tiempo, ¿sí? Porque lo que tú has dicho, o sea, en ocasiones ese dolor y esa herida que llevamos es tan grande y tan fuerte que poder decir tal como es perfecto o acepto lo que tú me has dado, pues es bastante desafiante. Entonces, si alguna de las personas que está acá siente que aún no se puede reconciliar con su mamá, pues no hay inconveniente, lo vuelven a intentar. Es un proceso lento pero muy reparador cuando decidimos hacerlo.
Hay dos preguntas que me gustan mucho y una es, ¿cómo sanar la pérdida de un bebé cuando ya se tienen planes para esa nueva vida y que viene en camino y por circunstancias de la vida no nacen? Entonces ahí nuevamente tenemos que hablar Entonces, de las memorias uterinas y reconocer que esa historia que está pasando con esta mujer en especial no es de ella solamente. Esto viene de su familia, esto viene de su mamá. Es muy particular porque esa historia que pasa contigo también le pasó a mamá. Hay mujeres, por ejemplo, que tienen un bebé a una edad muy temprana. Entonces, cuando hacemos como todo el proceso de sanación, miramos, ¿y qué pasó con tu mamá? Ah, mi mamá también me concibió a la misma edad y así sucesivamente. Entonces, en primer lugar, es reconocer qué pasó con mi mamá, con mi abuela y así hacia las generaciones anteriores, tal vez para que no se pudiera generar ese proceso, digamos, de reproducción de una manera tranquila y natural. Claramente, cuando no se puede, es decir, cuando hay pérdidas, hay un tema aquí de duelo muy importante que hay que trabajar y elaborar. Y eso va a ser parte también de esas memorias uterinas. Porque cuando no puede llegar un bebé, ¿sí? Ya sea por la razón que sea, ahí hay un dolor bastante grande que generalmente las mujeres lo viven en soledad. A pesar de tener la compañía de su pareja, esto realmente está muy relacionado con la mujer, lo que está pasando con la mujer, que no debería ser así, porque es que papá también está teniendo una pérdida. Entonces, en este caso, hay sí o sí que elaborar ese duelo. Hay que hacer una sanación también en el útero y ahorita podemos hablar de meditaciones muy lindas, precisamente como para transmutar, para transformar todas estas memorias de dolor y precisamente liberar a la mujer hacia esa nueva situación que quiere vivir. Entonces, tal vez desde el dolor que todavía sigue afrontando, tal vez por esa negación, por ese anhelo de ser mamá, pues no se puede concebir al próximo, es decir, mamá no puede quedar en embarazo. Y esto es supremamente importante, además, porque sucede que el niño que viene después también trae una memoria de esa personita que no pudo llegar. Cuando esto no se puede transitar bien, cuando esto no se puede resolver desde ese dolor y ese trauma que también le genera mamá. Y es la razón por la que también hablamos del síndrome del yacente o el yaciente, que incluso muchas veces, como esa personita no pudo llegar o llegó y falleció, a la persona que llega después, al hijo que llega después, le van a poner el mismo nombre, ¿sí? Porque es como ese niño que esperaban, lo esperaban con tanto amor, con tanto anhelo, y quieren como perpetuar la imagen, la historia, lo que significa ser mamá a través de ese niño, que transforman o más bien trasladan la historia a la persona que va a llegar. Entonces, desde estas historias de dolor que atraviesa una mujer, siempre hay que mirar qué pasó allá atrás, qué pasó con mi mamá, qué pasó con mi abuela, y esto generalmente siempre tiene como una secuencia de historias, que quisiéramos que no fuera así, pero generalmente está relacionado. Y aquí hablemos, por ejemplo, de un tema súper importante que acontece con todas las mujeres y es el tema de la menstruación. Es un tema que incluso a veces pronunciarlo genera como desagrado, como, ay, ¿por qué lo dices? Esto no se habla en público, pero es un tema que nos toca a todas las mujeres, ¿sí? Y hay temas tan complejos como de dolor, como de quistes en los ovarios, como de miomas, como un tema de endometriosis, es decir, todo lo que está relacionado con el tema ginecológico y el aparato reproductor de la mujer. Entonces, cuando vamos al médico, que queremos realmente sanar todas estas situaciones, y yo admiro profundamente a los médicos, y lo voy a decir con todo el amor y con todo el respeto, pero la medicina tradicional
lo que hace es cuidar la enfermedad. Y esto pues cumple un propósito dentro del sistema. Entonces aquí es cuando tenemos que decirle a todas las mujeres que están atravesando tal vez una enfermedad, una situación difícil en el campo que sea, en el área que sea, y sobre todo en esos aspectos de no puedo concebir, no quedo en embarazo, o los embarazos son traumáticos, son difíciles. Aquí es muy necesario hacer conciencia. Y yo lo digo por experiencia propia y por mujeres que he escuchado. Esto no se resuelve desde la medicina tradicional. Esto no es desde afuera, no es desde el medicamento, la inyección, el tratamiento, si esto realmente no se hace desde el interior, desde conectar y reconocer, es que esto no me pasó solamente a mí. Seguramente, si hacemos memoria o vamos al árbol familiar, esa historia también le sucedió a mamá. Y entonces aquí pues llega la tarea más importante, porque alguien diría, bueno, entonces ya me di cuenta que esto le pasó a mi mamá y ahorita ¿qué voy a hacer con esta información? Y es verdad, cambiar estos patrones no es nada sencillo. Se necesita un trabajo constante, se necesita ante todo un trabajo de mucha conciencia. Y Carl Jung dice una frase súper poderosa para esto y es cuando el inconsciente no se hace consciente, entonces el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y esto es lo más importante que tiene que pasar en estos espacios. Cuando hablamos de memorias uterinas, cuando hablamos del linaje familiar, del árbol familiar, es precisamente qué historia tengo que ver en mi familia. Porque lo que hacemos es como normalizarlo y decir, pues así nos ha pasado a todas las mujeres en mi casa, yo voy a seguir conservando esta memoria y voy a ser fiel a mi sistema familiar. Fíjense que hay una idea inconsciente, porque esto es inconsciente. Obviamente cada uno quiere vivir desde su libertad y desde la toma de sus propias decisiones, pero lastimosamente no es tan así. No somos tan libres en lo que vivimos. Estamos condicionados por nuestra familia, pero no estamos determinados. Es decir, que en el momento que tú te quieres salir de esas lealtades familiares, lo puedes hacer, está perfecto. Es más, todo un sistema familiar te lo agradece, porque estás limpiando y sanando estas memorias del inconsciente familiar. Qué lindo. Sí, hermoso. Fíjate que ahorita mencionabas y aquí hay otra pregunta y es, ¿los problemas de fertilidad traducen o reflejan algo desde el plano espiritual? Precisamente hablaste un poquito sobre la fertilidad, pero acá la pregunta va más enfocada es, ¿hay algo espiritual allí o necesariamente debió haber un antecedente en la familia para que se presente la fertilidad en la actualidad en A esta ver, es que persona? cuando hablamos de espiritualidad, pues también hay que mirar cómo la persona está entendiendo la espiritualidad, que también es muy personal, ¿sí? Si hablamos a nivel espiritual, por lo menos en mi caso, yo digo siempre, yo estoy conectada con la fuente divina. Cuando algo no está sucediendo de la manera correcta, indicada o tranquila para mí, estoy desconectada de esa fuente divina. Es decir, hay un error en la percepción. ¿Sí? Para mí hay un error en la percepción. Entonces yo puedo ser una persona muy consagrada, muy religiosa, muy espiritual, pero volvemos a lo mismo, hay una memoria familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Incluso lo dijo Freud en su momento, de estos traumas, por ejemplo, buscan la manera de salir. Por eso la importancia de hacerlos conscientes. Porque cuando ese trabajo, cuando ese ejercicio no se hace, entonces simplemente se siguen repitiendo las historias. Y básicamente esto es lo que nos pide a gritos también el sistema familiar. A pesar de que nos llama como a mantener esa lealtad familiar, también en honor a nuestras abuelas, a todas las ancestras, a todos los ancestros, es como tú puedes limpiar y transformar estas memorias. Claro, reconociendo lo bueno que allí pasó, porque también tenemos que verlo así. No todas las historias son dolorosas y que incluso lo decía al principio. Desde esas memorias de dolor también ha quedado algo positivo. Y hablamos de esas mujeres y hombres pujantes, trabajadores, constantes. Es decir, las historias de dolor también nos han ayudado a transformarnos y es maravilloso y perfecto verlo así.
Entonces, digamos que la espiritualidad hace una parte. Entonces, yo puedo ser una persona, digamos, con mucha fe, muy tranquila. Claro, eso también va a ayudar. Pero cuando a mí me hablan de sanación, yo necesariamente tengo que involucrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Es decir, a nivel espiritual yo puedo estar muy consciente y tener incluso mucha fe en que esto se va a lograr, ¿sí? Pero ahorita es como mi cuerpo lo vive, como mi cuerpo también se prepara y se dispone para eso nuevo que va a llegar. Porque aquí tenemos que reconocer que cualquier conflicto, situación difícil, una herida, algo que pasó en mi familia, no se quedó en ese momento, se quedó guardado en toda la memoria familiar, en la biología, que eso no lo podemos desconocer. Entonces, todos estos procesos nos invitan a hacer una transformación de manera integral. Es decir, lo tiene que sentir la mente, el cuerpo y también el espíritu. Y cuando hay esta integridad y esta unión, pues entonces va a salir algo perfecto y podemos decir como, ok, estoy preparado, estoy listo, ¿sí? Sin embargo, pues reitero, hay que mirar desde la espiritualidad cómo cada persona lo asume, porque, claro, podríamos intencionarlo y está perfecto. Y de hecho tocan un tema bastante clave en esos procesos de sanación de las memorias uterinas, y es porque aquí llega la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo voy a sanar estas memorias uterinas? O sea, ya me di cuenta que esta historia que estoy viviendo no es solamente mía, que le pasó a mi mamá, a mi abuela, que le ha pasado a mis hermanas, y entonces ahorita, ¿qué voy a hacer? Entonces podemos hablar como de tres momentos importantes. El primer momento que es precisamente hacer conciencia. Si yo no veo que esto me está afectando, que yo lo puedo cambiar, que no me identifica, pues voy a seguir repitiendo la misma historia. Es decir, yo no vi la necesidad de moverme. Y me parece curioso porque muchas personas están, digamos, en su zona cómoda que no están cómoda. Es decir, se resignaron a vivir en esa situación. Mira, por ejemplo, cuando hacemos la invitación a estos encuentros, muchas personas llegan y es perfecto. Y a muchas personas también tal vez les conviene escucharlo, pero sencillamente, pues, ay, eso será como un tema más, como no les llama la atención. Y es cuando yo digo, todavía no están listos. Porque incluso para sanar, pues también tiene que haber una disposición, hay que tener ya como una idea de, ya hasta aquí llegué con esta situación, que es lo que realmente digamos, yo invito siempre a que se haga. O sea, ¿hasta cuándo lo vas a mantener? ¿Hasta cuándo vas a pensar que eres una persona o carente o solitaria o que se te dificulta hacer? No, eso tiene que cambiar. Entonces ahí es la manera como yo lo hago consciente. La otra situación es precisamente cómo yo llevo amor a todo ese linaje materno, a todo ese linaje femenino, cómo yo puedo transmitir tanta luz desde mi conciencia, hacer como ese reconocimiento de esta fue la historia que pasó, ahorita la entiendo, porque es lindo cuando podemos ir a construir el árbol familiar que nos entrega tanta información de, ya entiendo que, y lo hicimos una vez con una consultante de una manera muy especial en un tema que ella no podía resolver de su pareja. Entonces ella hace el árbol familiar y se da cuenta que todas las parejas en su familia fracasaron, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, podemos entender, yo estoy siguiendo una lealtad familiar. Entonces, ¿cuál es mi trabajo ahorita? ¿Cómo lo voy a transformar? De manera que es el primer paso, hacer conciencia. El segundo es poder entonces enviar mucho amor, mucha luz, y esto se hace desde la meditación. Hay unas meditaciones y unos trabajos muy lindos desde, por ejemplo, la bendición y sanación del útero. Y es lindo porque precisamente consiste como ir a esa intimidad, a eso que pasó allí, y yo lo trabajo desde la regresión al vientre materno, que si allí había unas memorias de dolor, yo las voy a cambiar, y eso funciona de manera simbólica. Pero si volvemos al mismo tema de Bruce Lipton, entonces reconocemos que a través de los nuevos pensamientos que yo voy creando, que voy transformando, puedo ayudar a sanar todas estas situaciones. Incluso puedo transformar el ADN, que es lo más maravilloso que me parece. Por lo que les decía ahorita, estamos condicionados pero no determinados.
Y entonces, en un tercer momento, ¿qué tendré que hacer definitivamente para que esta situación se transforme? Es tomar el lugar que me corresponde. Y el lugar que me corresponde es reconocer a nivel de mi familia quién soy yo, qué lugar ocupo, qué vine a ser también, porque seguramente, y yo siempre me lo he preguntado, no puede ser que nuestra vida sea vivir en el conflicto, en la situación difícil, en la carencia, porque vimos a todo un sistema familiar que se movía hacia ese mismo lado. Entonces, todo eso y reconocer todas esas memorias uterinas también nos tienen que llevar a entender que en el momento que yo lo decida y que tome acción, entonces esa situación se puede transformar para mí. Y no solamente se transforma para mí, se transforma para todo un sistema familiar y lo más lindo que va a pasar en las nuevas generaciones. Yo he llegado a la conclusión y digamos que he formado como la tesis de por qué ahorita las nuevas generaciones y en general también muchas personas están cayendo en tanta depresión, en un sinsentido de la vida, en yo no sé cuál es mi propósito. Bueno, y aquí unas consideraciones bien interesantes. Y yo siento que la manera como han resentido todo lo que ha pasado a nivel de la historia, de eso que nos han dicho que no se puede hacer, que tienes que vivir bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, y pues este es el momento como de tomar el liderazgo, de levantar y subir la voz para decir, yo quiero hacerlo diferente. Entonces a mí esa desobediencia, que de alguna manera lo llamo así, me parece perfecta. O sea, yo quiero ser rebelde, pero no de esas rebeldes sin causa. Yo tengo mis propósitos, entonces me gusta hacer las cosas diferentes, pero con esa intención. Siempre acostumbro irme por este camino. ¿Y qué tal si yo me voy por otro? Entonces, de alguna manera, es como romper con esos patrones de pensamiento, porque toda la vida pensé de esta manera, fue lo que me transmitió mi familia. Y si pienso diferente, no es para hacerlo, digamos, mejor, sino para hacerlo a mi manera. Tengo otros criterios de vida. Y esto pues nos impulsará a concretar nuestros proyectos, a ser exitosos o simplemente a ser como nosotros queremos ser. Y pues no importa cuáles sean esas decisiones, importa que seamos felices. Aunque esto podría pues, digamos que afectar e impactar un sistema familiar, vuelvo y lo repito, porque es que si rompemos con esos esquemas y esos patrones, pues un sistema familiar se va a resentir. ¿Cómo lo vas a hacer diferente? Pero finalmente es nuestro llamado, es nuestra invitación y es lo que tenemos que hacer para que podamos vivir de una manera más consciente, más tranquila y como siempre digo, en bienestar y en plenitud, porque si es posible. No pensando que hacemos esto y que la vida ya todo está tranquilo y perfecto. La vida siempre nos traerá unos niveles de dificultad. ¿Y qué tal que no fuera así? En el momento que esto deje de ocurrir, pues nos tendríamos que ir porque ¿qué más vamos a hacer aquí? Es decir, ya estamos perfectamente bien, no vamos a tener retos, desafíos, por qué trabajar. Y todos los días es una invitación, ¿qué vamos a hacer hoy? Y te pregunto a ti y le pregunto a todas las personas que están aquí conectadas, desde el lugar donde estás, desde tus pensamientos, desde la historia que construyes todos los días, ¿te sientes bien? ¿Te sientes cómodo? Y sobre todo, ¿te identifica? ¿Es lo que querías realmente vivir? ¿O crees que hay algo más allá que puedes trascender, en lo que puedes tal vez evolucionar? Y es ese llamado que la vida nos hace todos los días. Y yo pienso que las mujeres tenemos algo muy lindo, reconociendo la naturaleza y las características de los hombres y las mujeres, pero a través de las mujeres llega la luz a los hombres. Es como mi teoría. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de esas situaciones, esas relaciones tan difíciles de pareja, siempre digo, aquí la mujer tiene un papel muy importante. No es un tema de machismo, no es un tema de feminismo, es un tema simplemente de reconocer qué le corresponde a ella y qué le corresponde a él. Y las mujeres tenemos esa fuerza, digamos, esa manera de poder conservar y mantener una relación. Y cuando nosotros estamos tan empoderadas, tan seguras de lo que queremos, de quiénes somos, podemos también ayudar incluso a enseñarle también al hombre. Porque hablando, por ejemplo, de estos temas femeninos, ellos desconocen cómo nos sentimos, por ejemplo, en nuestro periodo. A veces entonces nos juzgan y dicen, es que ustedes son canzonas, ustedes molestan, es que son tan complicadas, ¿sí? Porque realmente nos han puesto etiquetas y esto es generalizado.
Y no es tan así, o sea, si pudieran descubrir todo ese mundo interior de las mujeres, se encontrarían cosas muy lindas y podrían incluso transformar la mirada y también la relación. Pero realmente esto es un llamado a que las mujeres ya dejen de estar como en esa guerra interior, porque esto cansa y esto debilita. No es por competir, no es por quién lo hace mejor, no es por compararnos con los otros, ni siquiera entre las mujeres, que me parece tan durísimo como a veces nos tratamos. Y esto es un llamado también a practicar la sororidad, un término que me parece súper lindo, porque nos falta más solidaridad entre nosotras. Nos falta entender que todas estamos conectadas, que las historias que vimos no son diferentes, no están tan aisladas. Y entonces en ese sentido, pues podríamos resignificar toda nuestra existencia humana y nuestro ser femenino. Así que aquí hay muchísimo de qué hablar, desde lo ancho y lo profundo, pero es más o menos como un esbozo de cómo podemos hacer que esta historia cambie. ¿Cómo podemos hacer que todos los días como mujeres nos levantemos con una sonrisa? Hay un tema, por ejemplo, muy interesante de estas memorias uterinas, y ese fin de semana que estaba de cumpleaños dije, oh, yo estaba súper feliz y no pensé en algo, me estoy haciendo más adulta. Y ser más adulta significa una cantidad de cambios emocionales, hormonales, físicos, fisiológicos, en fin. Entonces yo pensaba, ¿por qué cuando las mujeres, por ejemplo, y también le debe pasar a los hombres, ¿no? Cuando nos vamos haciendo más adultos, entonces nos vamos volviendo más serios, ¿sí? Como de alguna manera antipáticos, como esto ya no va conmigo, es que yo ya tengo cierta edad, tengo que vestirme de cierta manera. Y yo pienso que también hay que resignificar, por ejemplo, para las mujeres, esa manera como recibe la menopausia. Y hay ahorita un término muy lindo que se llama la plenipausia. ¿Lo habías escuchado, Ivette? O de pronto las personas que están con usted. ¿La qué? La plenipausia. Vivir en plenitud, en la madurez. Precisamente porque cuando hablamos de todos estos temas, digamos que genera frustración, miedo, qué pereza. O sea, el tema de la menopausia pues trae consigo unas situaciones, unas emociones, un estado que no es tan chévere. Entonces, cuando las mujeres hablan de los síntomas que son difíciles de llevar, pero cuando nosotros nos hacemos conscientes y le enviamos amor y lo aceptamos, porque parte de nuestra situación es no poder aceptar lo que está pasando y todos los cambios que son perfectos. Y entonces en cada edad es como nosotros elevamos nuestro espíritu y podemos gozar y disfrutar todo lo que está pasando alrededor. Y esto también hace parte de sanar esas memorias uterinas. Es decir, si yo tenía una tendencia a la tristeza, a estar deprimida, a estar aburrida, a estar resentida, no sé si te encuentras con personas y puedes identificar como una energía que no es tan agradable. Nosotros decimos energía, pero es como esa manera de presentarse como tan seria, como no me le acerco porque está brava, está enojada. Y entonces ahí hay una memoria, si te das cuenta, hay una memoria, incluso en nuestros rasgos, en cómo generalmente asumimos una postura, si estamos mirando hacia abajo, si miramos hacia arriba, o si tenemos una sonrisa o nuestra cara está como con una tendencia a estar triste. De todo eso tenemos que ser conscientes y en la medida que vamos madurando, es como resignificamos cada momento, cada etapa e incluso las palabras que están relacionadas con nuestro ser femenino. Entonces la menopausia, la menstruación, el parto, todo eso se tiene que ver de otra manera y eso lo logramos pues sencillamente cuando podemos hacer conciencia de eso que nos pasa y de esa historia de la cual venimos. Aquí hay varias preguntas interesantes. Ay, Dios. Ok, Bueno, nos vamos a quedar hasta ay, que listo. hasta que se resuelvan las preguntas. Yo creo que hasta sí. Es, es, es que está muy interesante el live y han interactuado mucho, entonces, bueno, la siguiente pregunta es, asumo yo, la interpreto porque dice, memoria uterina de un bebé que fue concebido pocos meses después de una pérdida. Me imagino yo que
cómo vendría este niño, si vendrá cargado con una emocionalidad fuerte de su mamá por la pérdida. Exactamente, Asumo depende yo cómo para que la mamá haya sido transitar esa pérdida, y lo decía ahorita, porque generalmente pues hay asociado allí un sentimiento de mucho dolor, de mucha frustración, de todo ese anhelo y tal vez todo lo que se estaba preparando para el recibimiento de ese bebé, y claramente no poder cumplir con ese propósito pues genera un dolor, una herida bastante grande. Entonces, desde ahí también es como la mujer, digamos en este caso, pero también es que siempre hablamos de la mujer, ¿no? También como la pareja, porque es que no se embaraza solo la mujer, también se embaraza el hombre, ¿sí? Y por eso decimos que cuando esas situaciones se viven en soledad, son mucho más difíciles de sanar. Y generalmente hablamos de estas pérdidas, es lo que la mamá está sintiendo, lo que la mamá está sufriendo. Bueno, y cómo el papá también la está pasando, pero también como papá está acompañando y apoyando este proceso para que sea menos traumático y menos difícil. Sin embargo, una pérdida es una pérdida, genera un dolor, ¿sí? O sea, esto se tiene que considerar y el como tal. niño, Y nuestra tarea también es entender que el dolor hace parte de la vida, que esa situación que está ocurriendo también trae una información, que tiene un propósito, por alguna razón. Y pues cuando hablamos de plan de alma, esto es mucho más lindo entenderlo y aceptarlo, porque entendemos por qué ese bebé no se pudo quedar, qué pasó. Incluso inconscientemente, desde esas memorias uterinas, había una situación de, es mejor que tú no llegues al mundo, porque esto puede ser difícil, porque puede ser traumático, porque te puede hacer daño como a alguien más le pasó. Es decir, las pérdidas en el sistema familiar siempre traen una información. Entonces, lo más importante que tiene que pasar aquí es que antes de concebir al nuevo, a la nueva criatura, al bebé, es primero hacer un proceso de sanación, ¿sí? Para que precisamente se pueda integrar, se pueda procesar todo este dolor, se pueda hacer un proceso de duelo como tiene que ser, para despedir. Y aquí también hay unos ejercicios súper lindos que yo incluso he trabajado con mujeres que les ha pasado, para poder hacer esa despedida sana, tranquila, permitir que esa personita ocupe su lugar, porque así tiene que ser, porque a veces incluso desde tanto dolor, la mamá crea esa lealtad con su hijito, es decir, se va detrás de su hijito, ¿sí? Entonces, es un tema bastante sensible, porque ahí es cuando la mamá pues no está todavía disponible. Y por eso puede ser que hay muchas dificultades para que nuevamente quede en embarazo, o para que el bebé que llega va a llegar con toda la información que no se pudo procesar bien desde esa pérdida que hubo anteriormente. bueno, con respecto a eso que estabas hablando, hace una pregunta muy linda también y es, ¿cómo uno como pareja, asumo que es un hombre, puede ayudar a sanar a nuestra pareja la pérdida de unos bebés? Bueno, Entonces, ¿cuál digamos, sería ahí del hombre aquí para también hay que reconocer algo el importante, y proceso? es que cada uno tiene una manera diferente de sentir el dolor. A veces, creo yo, desde los casos que también he atendido, que para los hombres esto puede ser más sencillo, o incluso ni siquiera es que sea más sencillo, es que el hombre lo reprime, ¿sí? Entonces el hombre no habla de esto que le está pasando. Y aparentemente vemos que ya lo solucionó, ¿sí? Porque pues se ve bien, tranquilo, como que se integra nuevamente, digamos, a su campo laboral, su vida continúa normal, aparentemente. Las mujeres, digamos que tenemos una ventaja grande, y es que hablamos más de lo que nos pasa. Sin embargo, la pérdida de un bebé la siente muchísimo más la mujer, porque es que está en su vientre, porque esa personita están conectadas, esas almas están ahí muy conectadas. Entonces es como toda la ilusión que tiene esa mamá, esa mujer, frente a su hijo, frente a lo que le está transmitiendo y a esa conexión tan importante que se está estableciendo. Pero si hablamos de ese acompañamiento, es decir, a veces los hombres pueden hacer algo sencillamente, que es acompañar desde la compasión, desde el amor, desde la aceptación también, porque de pronto hay hombres, y yo lo he visto,
que como los hombres tienen una manera, ellos no es que no quieran ayudar, eso es importante reconocerlo, porque a veces las mujeres decimos, no, es que el hombre es indiferente, él es apático, a él no le importa. No, 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 a ellos sí les importa, y espiritualmente esto está consagrado así. Ellos tienen, como ellos son luz, nosotras como mujeres somos la vasija, la luz proyecta esa vasija, ellos siempre tienen una necesidad de dar luz. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto no lo hacen de la manera como nosotros lo esperamos. Tienen unas maneras de actuar, ¿sí? Digámoslo así. Y como mujeres, pues tenemos unas expectativas demasiado altas. Hay que verlo así. Entonces, simplemente es esa manera como el hombre también asume que la pérdida no solamente es de la mujer, también es de él, que están compartiendo la situación. Pero aquí es desde ese acompañamiento que yo digo amoroso. A veces no se necesitan muchas palabras, no se necesitan muchas actuaciones, simplemente es que la mujer pueda sentir que alguien la está acompañando, que no está sola, porque lo más duro que tú que también estudiaste biodescodificación, hablamos del biochoc, y es esa situación que hay una persona que es fuerte, pero que además la vive en soledad. Eso es más complejo ahí. Cuando nos sentimos acompañados, que incluso esas son las ventajas y las virtudes de la terapia. Y siempre le digo a la persona, mira, es que tú no estás solo ahorita resolviendo esta situación, ahorita estás conmigo, ya el problema no solamente es tuyo, lo estás sacando y los dos vamos a mirar qué soluciones podemos traer. A veces las personas no necesitan que les digamos nada, las soluciones las tienen, pero saber que pueden estar con alguien que los escucha, mira, solamente eso es perfecto y maravilloso. Y los hombres tendrían también que desarrollar un poco más como esa sensibilidad de eso que pasa con las mujeres y solamente que nos escuchen. Pero pues es una escucha porque a veces nos molestamos de, pero di algo, es que no me estás diciendo nada. Entonces, de alguna manera, es como los hombres pueden ser un poquito más empáticos y por eso digo que esos espacios también son para ellos. ¿Por qué no conocen un poquito más de qué es lo que pasa con las mujeres? Que tenemos unas hormonas que hacen de las suyas y tenemos periodos que no son tan fáciles de transitar. Entonces, a veces, por ejemplo, y yo le decía a mi esposo, mira, si en estos momentos no me peleas porque no estoy en mi mejor ánimo y me traes una agüita caliente, un té, una aromática, no te imaginas todo el aporte que haces para que esta situación en mí se transforme. Entonces son esos pequeños actos de amor, de compasión, de aceptación que necesitamos para poder transmutar todo este dolor, porque todo esto viene desde esas memorias de dolor. Así que si lo hacemos en compañía, pues esto será muchísimo más fácil. Y yo siempre digo, sanamos en comunidad. Solos no, porque nos saboteamos, a pesar de que tenemos la respuesta, a pesar de que tú eres la medicina. Entonces las respuestas están contigo, no tienes que buscarlas fuera, pero necesitas de alguien simplemente que te guíe, que te ayude y que sea luz en tu vida, precisamente para iluminar allí la oscuridad que tiene que ser vista y sanada. Luz, bueno, hay varias preguntas, pero se nos extendería mucho el live. Ah, bueno, pues sí, Entonces, porque también hay primero, que quiero... reconocerlo, o sea, también lo digo así con toda la humildad y el amor, pues hay muchas preguntas que tal vez no pueda responder. Esto tiene que ver con un tema espiritual tan importante, un tema biológico, un tema embrionario, sí, o sea, que hay muchísima información y siempre mi invitación es a conectar con la intuición. Entonces, cuando desarrollamos esa intuición, las respuestas nos llegan. Y llega el maestro, y llega el video, y llega el mensaje, y llega la canción. Es decir, estamos listos y todo se empieza a sincronizar para que nosotros salgamos de esa cuevita. Y como yo digo, salimos a la luz, hacemos un tema renacimiento. Entonces, hoy la invitación es a eso. Permítanse morir. Esa palabra a mí no me gusta en realidad. Me parece que es fuerte y el tema incluso la muerte se tiene que resignificar porque no puede ser así tan triste como lo vemos en las tradiciones, sobre todo como religiosas. Pero hoy sí les digo, permítanse morir. Y morir es esa posibilidad de voy a renunciar a este miedo que siento, a esta falta de placer, a esta soledad, a este dolor, a estos quistes en los ovarios, ya no lo voy a mantener más, la situación que sea.
Y cuando morimos, entonces podemos renacer a una vida con muchísimo más sentido. A esto nos tiene que llevar estos espacios. Entonces la invitación a todas y a todos es que queremos aprovechar este espacio para contarles que vamos a realizar un taller de sanación, sanación de linaje femenino, sanación con mamá, sanación con papá y sanación con nuestro niño interior. Van a ser 3 ciclos, porque el primer ciclo va a estar enfocado exclusivamente en ese proceso de sanación con mamá y corresponde todo lo que habló Luz, que es muy interesante y muy importante para nosotras y para nosotros. También el segundo ciclo estará relacionado con la sanación con papá y todo lo que tiene que ver con el linaje masculino. Y el tercer ciclo, sanación con nuestro niño interior. Queremos hacerlos porque ya cerca de este 2024, estamos a nada, 3 meses de que llegue el año nuevo, podamos recargar nuestra energía, podamos dar todo lo que tenemos dentro, podamos sanar todas esas memorias de dolor que hemos venido cargando por años y que es momento de empezar a soltar. Así que si ustedes están decididas y decididos a transformar este presente, a dar un proyecto de vida diferente, a reconocer su propósito de vida, las invitamos y los invitamos a participar de este maravilloso taller. Va a estar espectacular, va a haber un seguimiento en cada una de las etapas de este proceso y estamos seguras que van a disfrutar un montón, pero sobre todo aprender estrategias que les permitan aplicar en cada una de sus vidas. Entonces, bueno, gracias a todas las personas que se conectaron en este live, gracias a las personas que lo van a ver en diferido y a ti, Luz, mil gracias por tan maravillosos Sí, aportes. Estuvo por esta sincronía tan perfecta y con todas las personas que se conectaron. Hay algo que reconocer y es que la sanación tampoco termina, es decir, no podemos decir, hago esto y ya quedé perfecto, pero es la manera como vamos escudriñando, como vamos encontrando otras maneras de conectar y de vivir la vida. Y todos en algún momento tenemos algo que ya queremos soltar. Entonces, es como la invitación a que este año termine en muchísima conciencia. ¿Qué quieres intencionar y proyectar para el año que entra? ¿Cómo quieres también llevar tanta luz a todas esas memorias uterinas y a todo ese inconsciente familiar que siempre aflora y que ya decimos, estoy listo, quiero hacer conciencia, quiero cambiar esta historia y quiero vivir desde la libertad? Pero este es un ejercicio que nos convoca a todos los días. Sí, porque no podemos decir, ni siquiera tú y yo que estamos en este proceso, o sea, todos los días tenemos algo que aprender, pero también todos los días tenemos algo que desaprender. Esa es también la invitación. Así que, ¿de qué te quieres desprender hoy? Es la pregunta súper importante. ¿A qué quieres llevar luz? ¿A qué parte de tu vida quieres llevar luz? Es la pregunta clave y con eso nos despedimos. A ti, Ivette, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron muy conectadas y bueno, nos encontraremos